Bonjour y bienvenido a Construye tu futuro en Canadá. Soy Javier y hoy voy a explicarte algo que mucha gente malentiende. Tu reembolso de impuestos no es dinero gratis. De hecho, en muchos casos es un préstamo que le hiciste al gobierno y que eventualmente tendrás que devolver. Y por eso, comprarte un coche o gastarlo en cosas materiales es el peor error financiero que puedes cometer. Let's go, comencemos. Bienvenidos a la Tax Season, y es que normalmente entre enero y febrero es la época del año donde todos recopilamos toda la información que tenemos sobre las taxes y hacemos los cálculos necesarios para saber si tenemos que aportar más a las cuentas registradas para así pagar menos impuestos o maximizar nuestras taxes. Y la cuestión es que si has hecho bien tu trabajo durante el año, te encontrarás de que probablemente recibas un refund, y hay mucha gente que este refund lo trata como si hubiera ganado la lotería, y hay veces que veo como la gente utiliza el refund para o bien dar el down payment para un coche, comprarse una televisión de 85 pulgadas o simplemente irse de vacaciones. Pero hay algo que no entienden y que espero que tú lo puedas comprender. Ese refund que acabas de recibir no es un regalo. Básicamente se produce por dos tipos de situaciones. Uno, la primera sería porque te han retenido de forma excesiva durante todo el año. ¿Y esto por qué ocurre? Tú debes de pensar que cada vez que tú cobras tu paycheck cada 2 semanas, te vas a encontrar que en este paycheck y en la hoja que te den hay descontadas unas taxes. Estas taxes son una estimación que hace tu empleador según tu edad, tu sueldo y otros factores. La cuestión es que a menudo te retienen de más, y es que el empleador no quiere que tengas problemas y que al final del año tengas que pagar muchos impuestos. Por eso normalmente las personas de recursos humanos intentan subir un poquito más la retención para que así no te lleves ningún tipo de sorpresa. Un ejemplo fácil, imagina que ganas $50.000 al año y tu empleador te ha retenido durante todos los paychecks $10.000. Resulta que solo debías de haber aportado $9.000. Esto va a hacer que el gobierno canadiense, mediante la CRA o el organismo provincial que se encargue de las taxes, te devuelvan $1.000. Por lo tanto, ¿es dinero gratis? No. Es un dinero que tú le has prestado al gobierno canadiense sin ningún tipo de interés y que te lo están devolviendo. Por lo tanto, lo más parecido en nuestro día a día sería como prestarle $1.000 a un amigo en enero y que te los devuelvan sin ningún tipo de interés en abril. Estás haciéndole un favor. Pero quizás tú no eres tan optimista con el hecho de hacer favores a desconocidos. Luego existen el segundo tipo de devoluciones y que son las más importantes y genéricas. Son las deducciones a consecuencia de que tienes una cuenta registrada. Como bien habremos hablado en otros episodios anteriores, existen diferentes tipos de cuentas registradas y en esos capítulos te he detallado exactamente la función. Igualmente yo voy a hacerte un mini resumen hoy para que te quedes con los conceptos más básicos en el caso de que no lo hubieras escuchado. Primero de todo, cada cuenta registrada va a tener una función. ¿Y por qué el gobierno canadiense nos permite tener cuentas registradas? Porque ellos quieren fomentar algo en nosotros. Por ejemplo, en la cuenta registrada RRSP, que es la cuenta de la jubilación, el gobierno canadiense quiere que tengamos nuestro dinero aparte para poder complementar la pensión pública que recibamos en el futuro una vez que nos hayamos jubilado. Y por ejemplo, otra opción también sería la First Home Service Account, FHSA. Esta cuenta está pensada para ayudar a la gente que aún no tiene en propiedad su primera vivienda. Y por ello, esta cuenta combina lo mejor de la RRSP y de la Tax Free Savings Account, TFSA. En esta cuenta lo que nos va a permitir es que siempre que sea para comprarnos una casa no tengamos que pagar ningún tipo de impuesto por los beneficios que generemos y también nos está creando deducciones. Por lo tanto, con la combinación de todos estos factores lo que va a pasar es que vamos a reducir nuestro ingreso imponible. ¿Y esto qué significa? Tú tienes que tener en cuenta que en el sistema canadiense de taxes es un sistema progresivo y esto significa que vas a pagar taxes en diferentes tramos. Y las cuentas registradas te van a permitir reducir tu tramo, es decir, para el gobierno canadiense habrás ganado menos dinero. Pero ¿por qué el gobierno canadiense nos da esta facilidad? Como te decía, nos está incentivando a hacer algo y dependiendo de la cuenta registrada, por ejemplo, la First Home Savings Accounts, no pagaríamos nunca impuestos, pero si fuera la RSP, la cuenta de jubilación, el gobierno nos cobrará en el futuro cuando nos jubilemos, cuando nos retiremos. Por lo tanto, todo tiene su función. En el caso, por ejemplo, de la Tax Free Savings Account, es una cuenta registrada que lo que dice es, tú ya has pagado impuestos
todo el dinero que tienes en tu banco ya está neto de impuestos. Yo lo que te voy a permitir es que tengas más patrimonio, que no vas a pagar impuestos si inviertes ese dinero. Eso sería la función de la Tax Free Savings Account. Pero, dicho eso, salvo en la sección de la Tax Free Savings Account y la First Home Savings Account, el resto de cuentas registradas lo que nos está diciendo es que nos van a deferir los impuestos. Por lo tanto, no lo voy a pagar hoy, sino que lo voy a pagar en el futuro. Y esto quizás es mejor para nosotros, porque quizás en el futuro las taxes son más bajas o el tramo donde nos encontremos será menor y por lo tanto pagaríamos o habríamos pagado menos impuestos de lo que hubiéramos tenido que pagar hoy. Pero aterricemos todo esto en ejemplos reales. Imagínate que estamos ubicados en Quebec, como es mi caso. Para el año 2025-2026 hay una tabla donde especifica los impuestos que deberíamos de pagar. Por lo tanto, tú puedes hacer los cálculos de qué es lo que tienes que pagar para el año pasado y prepararte para maximizar tus taxes. Dicho eso, para el ámbito federal tenemos que contribuir un 14% para los ingresos de hasta $57.000 canadienses. Y en el caso de Quebec, de la provincia, también sería un 14% para los ingresos de hasta $54.000. Por lo tanto, si tú ganas $70.000, lo que va a pasar es que vas a pagar por tramos. Y eso significa que vas a pagar un 14% hasta los $57.000 y de los $57.000 hasta el siguiente tramo vas a pagar ese porcentaje. Es decir, si tú cobras $70.000, no vas a pagar un 25% sobre 70.000, sino que vas a pagar primero un 14% sobre los primeros 57.000 y del importe restante, que serían $13.000, deberías de pagar en torno a un 20,5% federal. Y en el caso de esta de la provincia de Quebec, deberías de pagar un 19% sobre esos 13.000. Por lo tanto, la suma del importe que hayas pagado sobre los primeros $57.000 más la suma del importe restante sería lo que tendrías que haber pagado al gobierno federal y provincial. La cuestión es que cada persona en Canadá tiene derecho al monto personal básico y básicamente es que sobre los primeros $16.000 a nivel federal y sobre los $19.000 en Quebec no tienes que pagar impuestos. Pero ten en cuenta que esta información puede variar según tu provincia y según otros factores y cada año puede estar sujeto a cambios. Dicho eso, imagínate que ganas $50.000. Sin el RSP, que es la cuenta de la jubilación, tus ingresos serían $50.000. Después de las deducciones básicas, tendrías que pagar en torno a unos $33.000. Por lo tanto, eso significa que tendrías que pagar $9.000 tanto a nivel federal como de Quebec. Pero existe la opción de que hayamos hecho contribuciones en nuestra RSP. Para saber el límite de contribución podrías entrar por ejemplo, en la cuenta del CRA y ahí verías cuál es tu límite para el año en cuestión. Imagínate que podríamos haber aportado un 18% de nuestro sueldo. En este caso, eso serían $9.000. Pero nosotros hemos entrado en la CRA y nos dice que solo podemos aportar $8.000. Pues nosotros hemos hecho dicha aportación. Ahora, para el gobierno canadiense, hemos ganado $50.000. Pero, como hemos aportado esos $8.000 al RSP, a la cuenta de la jubilación, nuestros ingresos imponibles, es decir, de lo que deberíamos de pagar impuestos, solamente es $40.000. Por lo tanto, nuestros impuestos acaban de reducir un 30% de media. Esto significa que solo deberíamos de pagar $6.800. Por lo tanto, si no tuviéramos la RSP, pagaríamos $9.000 de impuestos, pero con dicha cuenta conseguimos un refund de unos $6.800. Eso quiere decir que acabamos de recibir $2.240 de más o hemos dejado de pagar esa cantidad al gobierno de Quebec en el caso que aún tengamos que pagar. O el federal, ten en cuenta de que cuando tú presentas las taxes las estás haciendo a la misma vez para dos organismos y puede ser que un organismo te salga a devolver y otro a pagar. Ten en cuenta también eso. Y también los porcentajes son diferentes, obviamente, como te mencionaba antes. Pero, ¿qué ha pasado realmente aquí? El gobierno lo que te está diciendo es, mira, si tú aportas $8.000 a tu cuenta de la jubilación ahora, yo no te voy a cobrar impuestos sobre eso. Pero cuando lo saques, sí pagarás impuestos. Por lo tanto, esos $2.240 que acabamos de conseguir realmente es un préstamo que le hemos pedido al gobierno de Quebec o al gobierno federal, porque teníamos que haberlo pagado en impuestos, pero estos nos lo han devuelto porque nosotros hemos hecho una acción. Básicamente el gobierno lo que nos está diciendo es, no quiero que ahorres. Quiero que inviertas y con ese dinero tú tengas más fondos para cuando tú seas mayor te puedas
mantener. Es decir, no dependas de mí. Eso sería la versión más optimista. Luego podemos hablar de la opción o la visión más realista. Pero nos estaríamos desviando mes a mes del tema más importante, y es que al final esos $8.000, si los dejamos crecer, pueden convertirse en $20.000 con el paso del tiempo. Y cuando queramos sacar esos $20.000 de nuestra cuenta de la jubilación, deberíamos de pagar en ese momento los impuestos pertinentes. Y es aquí cuando se produce una verdad incómoda. Normalmente el que más tiene más puede ahorrar, ya que va a poder invertir con las cuentas registradas. Si yo estoy ganando $100.000 y tengo capacidad de ahorro, voy a poder dedicar ese dinero a las cuentas registradas y maximizarlas, con lo que puedo conseguir un refund de $9.000, $10.000 perfectamente. Pero en cambio, si tú tienes un salario bajo y te está costando sobrevivir en el día a día, aquí es cuando puedes cometer un error, que es recibir esos $2.240 y decir, tengo alguna necesidad pendiente que voy a cubrir con ese dinero. Llámese dar el down payment para un coche, comprarse una televisión o comprarse una chaqueta de invierno que es necesaria. Todas estas cosas son necesarias. Pero si realmente tu refund viene porque has hecho el esfuerzo de aportar a una cuenta registrada, lo que yo te propondría es que ese dinero lo devuelvas del sitio donde se produjo. Y tú te estarás preguntando, pero Javi, ¿tan importante es? Realmente hay 3 errores en este proceso. 1. Tomaste un dinero que debía de crecer libre de impuesto y lo pusiste en un activo que se puede depreciar de un 15 a un 20% por año. Luego, cogiste y ese mismo activo lo aumentaste a tu gasto fijo, porque en el caso que lo hayas utilizado para hacer el down payment de un coche, ahora vas a tener que afrontarte al pago del coche, el seguro, gasolina y mantenimiento. Y finalmente, en el caso que tengas una cuota, acabas de reducir la capacidad de ahorro para tu futuro. También he de ponerte una excepción. Obviamente, si tú ese coche lo necesitas para ser más productivo, yo te apoyo al 100% y es la opción muy lógica hacer, utilizar ese refund para hacer tu down payment, ya que hay muy buenas oportunidades en Canadá para comprarse un coche, pero tienes que pensar de que ese coche te va a aportar realmente. Porque realmente sí que puede ser que un año tengamos que hacer esa acción, pero vamos a poner números. Imagina que realmente compramos ese coche, utilizamos el down payment para comprar un vehículo que cuesta $15.000. En 5 años, ese vehículo, si se ha depreciado un 60%, costará en torno a unos $6.000. Por lo que el valor de tu down payment aún está ahí porque lo has aportado, pero realmente se habrá depreciado también el 60% o en el peor de los casos será el valor residual que tenga el vehículo. Pero imagina que esos $2.240 los hubiéramos puesto en la Tax Free Savings Account, en una cuenta que ya no vamos a pagar más impuestos en el futuro y a un torno de un 7% anual durante 25 años. Estaríamos hablando que el valor que tendrá ese dinero en el futuro oscilaría en torno a los $12.000. Es decir, el hecho de sacrificarse y ahorrar ese dinero te hubiera permitido poder construir un patrimonio en el futuro. Y tú dirás, hombre Javi, $12.000 tampoco es tanto y son 25 años. Pero es que esos mismos $2.240 de promedio durante 25 años al 7% serían en torno a $151.000. Y obviamente, si tú necesitas el coche para trabajar, lo entiendo totalmente. Eso sí, si puedes encontrar un coche que sea confiable y barato, será la decisión más inteligente económicamente hablando, es decir, un carro usado. Pero en el caso de que también encuentres alguna oportunidad en algún concesionario porque tengas muy buen credit score y te dejen un coche a un interés muy bajo, tampoco sería mala opción si realmente lo vas a amortizar y eso va a hacer que puedas producir más. Dicho eso, la única excepción que tendríamos realmente al hecho de que sea dinero gratis, entre comillas, sería la First Home Service Accounts, ya que es una cuenta que es totalmente diferente. Combina lo mejor de la RSP y de la Tax Free Savings Account. Esta tiene la ventaja de la RSP, es decir, todo lo que introduzcamos en esta cuenta va a ser deducible ante el Revenu Quebec o el CRA. Pero cuando queramos sacar el dinero va a ser totalmente libre siempre que sea para comprar una casa. Por lo tanto, todos los beneficios fiscales que te genere esta cuenta durante los años van a estar libres de impuestos y digamos que sería dinero gratis. No obstante, si no tienes una casa, lo inteligente es intentar reutilizar esa deducción que nos genere para
y meterlo en otra cuenta registrada y hacer la rueda de nieve más grande. Aquí la cuestión sería, esta cuenta nos va a permitir que durante 5 años podamos aportar $8.000 cada año, hasta un máximo, hasta un tope de $42.000. Una vez que tengamos ese capital invertido, lo podemos tener como un máximo de 15 años hasta que tengamos que cerrar la cuenta y traspasar los fondos al RSP o simplemente poder comprar la casa de tus sueños, que sería lo ideal. Así como te decía, aunque utilices esta cuenta, no creo que sea lo mejor comprarse un coche con el refund de esta, ya que al final vas a necesitar maximizar al máximo tu dinero para generar un buen down payment y el refund te va a servir para otras cuentas registradas para hacer la bola de nieve más grande. Pero antes de despedirme me gustaría darte un consejo, y es qué hacer con tu refund incluso aunque tengas las cuentas registradas, porque ¿realmente tienes un fondo de emergencia? Este consistiría en tener, por ejemplo, una cuenta savings de tu banco, que normalmente te dan un tipo de interés, el mínimo, pero algo, tener al menos de 3 a 6 meses de tus gastos fijos. Por ejemplo, $5.000 que podrían ser para pagar el alquiler de tu casa en el caso de que estuvieras enfermo. Esto sería algo no negociable y todo el mundo debería de tener este fondo de emergencia en el caso de que necesites tener cash disponible. Mi segunda recomendación sería en el caso de que tengas deudas. ¿Has analizado si tienes deudas en tarjetas de crédito que superen el 20% de interés o algún tipo de préstamo que hayas pedido y que sea con un interés muy elevado? Antes de seguir invirtiendo, necesitarías liquidar esas deudas porque no tiene sentido de que estemos haciendo un 20 o un 30% de interés anualizado en la bolsa si luego tienes que pagar un 15% de interés o un 25% de interés en un préstamo. Por lo tanto, antes de generar hay que limpiar las finanzas. Y mi tercer consejo sería maximizar las cuentas registradas. Intenta hacer la bola de nieve lo más grande posible. ¿Has planeado comprarte una casa? Ábrete la First Home Savings Account y aporta $8.000 al año. ¿Tienes hijos? Hazte la RSP y aporta el máximo, que son $2.500, para que el gobierno te dé el match y te aporte hasta $500 al año. ¿Te queda dinero? ¿Tienes la Tax Free Savings Account? Esta cuenta es muy importante para no pagar nada en el futuro. Y finalmente, si ya has maximizado todas estas cuentas, quizás te interesa tener la RSP, ya que esta también tiene opciones muy interesantes en el caso de que necesites hacer algún retiro, por ejemplo, estudiar o comprarte una casa. Te podrías disponer de parte de ese dinero para hacerte un autopréstamo. Y una vez que hubiéramos finalizado con eso, ya podríamos quizás plantearnos las cuentas de inversión no registradas. Estas son cuentas que vamos a tener que pagar impuestos por todos, beneficio de capital, dividendos y todas las acciones que se generen. Pero la gran ventaja que pueden llegar a tener es que nos van a permitir utilizar margin, que esto nos va a permitir hacer o comprar acciones de forma apalancada. Es interesante, pero quizá no es el momento de hablar de esto si no has hecho todos los pasos anteriores. Por lo tanto, intenta automatizarlo todo. Configura para que puedas enviar automáticamente cada vez que recibes tu paycheck el dinero a tu broker. Y así también vas a poder recibirlo en tus cuentas registradas y automatizar las compras. Así que no dejes nada en esa cuenta checking y déjate simplemente lo mínimo necesario para los gastos de emergencia en la cuenta savings. Así que antes de despedirme te haré esta pregunta. Realmente, antes de utilizar el refund, lo que tendríamos que plantearnos es si esa acción que vamos a hacer con ese dinero nos va a acercar o alejar de nuestros objetivos y sobre todo de lo que queremos para nuestra familia. Un coche quizás te va a alejar de eso, pero va a ser dependiendo de tus preguntas. Así que si no lo tienes claro, reinvierte todo en las cuentas registradas y aprovecha el interés compuesto, ya que si lo haces, lo que va a pasar es que dentro de 10, 20 o 30 años vas a estar en el top 10% de los canadienses que están preparados para la jubilación, no por ganar más, sino por entender exactamente cómo funciona el sistema y utilizarlo de la forma correcta. Gracias por escuchar este episodio. En la descripción te dejo el enlace de Wealthsimple, donde puedes abrir tus cuentas Tax Free Savings Account, RSP, First Home Savings Account y reinvertir inteligentemente tu tax refund. Además, al registrarte con mi enlace recibirás un bono de bienvenida. También podrás encontrar otros enlaces que te pueden ayudar en las notas del episodio. Si necesitas ayuda para planificar tu estrategia fiscal y maximizar tus cuentas registradas, ofrezco asesorías personalizadas. Encuentra el link en la descripción. Antes de irte, quiero recordarte algo. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años.
El segundo mejor momento es ahora, up to you. Si te ha gustado el podcast, te agradecería mucho que lo valores con 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast. También puedes seguirnos y dejar tu opinión en los comentarios. Comparte este episodio con ese amigo que cada año se gasta su refund en algo. Este episodio puede cambiarle su vida financiera. Si tienes dudas sobre la Work and Holiday Visa, únete a nuestro canal de Telegram Work and Holiday Canada, donde tanto Lili como yo te responderemos. O si prefieres, escríbeme por correo. Chao, chao, mes amis.